noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Belén? Muy buenas noches. Estamos a mitad de semana con muchísima información que queremos compartir con ustedes. Un programa lleno de cosas, de temas que le van a sorprender. Nos vamos a meter, como dicen, en los caños o en las partes más oscuras de los gobiernos, que es todos estos sistemas de espionaje. Ahorita vamos a platicar en el segundo bloque, pero antes, y hablando también de los caños, Belén, el asunto de la auditoría. Sí, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Este es un tema que le hemos dado seguimiento puntual en Perspectivas desde hace al menos 2 meses. Hemos, tanto Belén como un servidor, creído que nos estamos jugando algo muy importante con la auditoría. Es un puesto para 7 años. El auditor se encarga, para si usted no lo tiene claramente en el radar, se encarga de monitorear, de evaluar, de medir, de auditar en sí todo el dinero público de este estado, es decir, que se gaste bien el dinero público, que se gaste bien el dinero en educación, que se gaste bien en política social, que se gaste bien en combate al medio ambiente, que el Poder Judicial pague como debe de pagar. Es decir, el auditor es fundamental porque es la única forma en la cual tenemos certeza de que se gasta bien nuestro dinero. Claro, y bueno, ya tenemos algunos antecedentes de señalamientos contra personas que han ocupado estos cargos y otros cargos, Enrique, que han obligado... Ay, disculpe usted, voy a estornudar, discúlpeme. Que han obligado a pues reforzar las medidas y sobre todo las formas en que se eligen a estos funcionarios, ¿no? Y en este sentido, y como bien lo has explicado, estamos inmersos en este proceso de elegir a quien será el próximo auditor. Esta semana se llevó a cabo la aplicación de un examen para 32 aspirantes. Al final fueron 30, eran 31 aspirantes, eran 31 aspirantes, pero uno no fue, es decir, presentaron el examen 30 aspirantes. De los cuales solamente 4 alcanzaron una calificación mínima que se exigía de 80 puntos sobre 100 que se habían establecido en este examen. Digamos, no puedo decir que 4 aprobaron, más bien 4 pasaron el listón de los 80 puntos que venían en la convocatoria y que venía como parte de este proceso. Hay que decir que todo inició desde hace un buen tiempo, Belén, por eso digo que le hemos dado seguimiento puntual. Todo comenzó cuando el auditor salió ahí con algunos medios afines a hablar en su momento, el auditor Alonso Godoy Pelayo, a decir que no iba a buscar la reelección, cosa que tampoco había las condiciones para que se reeligiera. Hay que recordar que Alonso Godoy Pelayo es el único titular que ha tenido la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Ha estado muchos años en el puesto, es el único titular. Es decir, estamos hablando de un hombre que prácticamente, podemos decir, Belén, ha de alguna forma encarnado la auditoría. Lamentablemente, porque es un hombre con muchísimas, que tenemos muchísimas suspicacias por su trabajo, por distintas cosas, ¿no? Uno, por distintas erogaciones y bonos que ha dado, sobre todo a familiares suyos, a su padre en específico, que nunca logró realmente acreditar por qué había dado esas erogaciones, millones de pesos que se gastó en esos bonos, pero sobre todo, Belén, no por quitarle peso al asunto de la corrupción en este primer punto, pero sobre todo que el auditor se convirtió en como una especie de jefe de trama. Él lo que hacía era poner de acuerdo a todos los órganos que son auditables y les decía, si no quieren tener broncas, pues lo arreglamos, ¿no? Claro. Si ustedes me siguen apoyando para ser quien encabeza la auditoría, pues yo lo que hago es mandar sus cuentas públicas como si ustedes gastaran el dinero de forma angelical y de forma perfecta, ¿no? Entonces lo que pasaba es que llegaban las cuentas públicas en cero al Congreso y en el Congreso, quien le toca a la Comisión de Vigilancia, lo que hacía es decir, mira, pues los partidos políticos gastamos el dinero de forma espectacular. Sí. No solo eso, Belén, en el caso de los Juegos Panamericanos fue ya llegar al nivel más de mayor cinismo, porque todos veíamos lo que se estaban gastando, escándalos, y de pronto veíamos cómo llegaban las cuentas públicas al Congreso y eran de risa. Entonces, Alonso Godoy Pelayo no seguirá a partir del 31 de diciembre, ese es su último día, creo que esa es una excelente noticia más allá de cualquier cosa, pero como nos han demostrado nuestros políticos, siempre hay posibilidad de empeorar, siempre. Cuando pensamos que ya llegamos a un nivel en donde ya no se puede bajar, nos demuestran que no, que se puede empeorar, y por lo tanto, sociedad civil, organismos que van desde Jalisco Como Vamos, Tómala, Coparmex, se han involucrado en tratar de alguna forma de coadyuvar también para observar el proceso que está llevando la Comisión de Vigilancia, presidida por el PRI actualmente, por el diputado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo. Es decir, lo que han hecho estos organismos de la sociedad civil es estar desde el principio, ir observando cómo se hizo la convocatoria, a través de qué estuvieron para la realización de los exámenes, y de todo este proceso parece que quedan 4 personas. 4 aspirantes o 4 que superaron los 80 puntos y por lo tanto son elegibles.
Claro. 3 de ellos, Belén, son más o menos desconocidos, yo diría de esa forma, desconocidos en el sentido de que no tienen o no han tenido posiciones públicas tan importantes, pero sí hay uno que llamó la atención desde el principio, que es Hugo Michel. Hugo Michel, subsecretario de Finanzas, que prácticamente cuando se acababa el registro, llegó así como dirían en el béisbol, safe and home, llegó así de barrido para darle su registro y sacó también de pronto con mis sospechas, 80 exactos, ¿no? Para poder pasar. Y entramos, digamos, al debate de si alguien que actualmente es auditado, es un órgano observado por la auditoría, si realmente puede meterse a esta puerta giratoria, salir de la Subsecretaría de Finanzas y convertirse en el que audita. Claro. Es decir, ¿cómo podemos creer que Hugo Michel va a comenzar algún proceso, en caso de que llegue a ser auditor, va a comenzar un proceso contra la administración de Aristóteles Sandoval? Pues si él fue el que gastó la lana, pues digo, es ya casi de risa, ¿no? Y además hablar pues, de una cercanía con el actual mandatario. Entonces, volvemos al punto. ¿Cuál es la independencia que habrá entre el auditor y el ejecutivo en turno? Porque fíjate, Hugo Michel fue tesorero en Guadalajara, es decir, viene con Aristóteles Sandoval desde tiempo atrás. Es conocido, incluso más de un diputado te habla de su tremenda trayectoria y de que es muy buen, ha sido muy buen secretario de Finanzas, que estuvo también en el Congreso, por cierto, en algún momento. Pero yo creo que lo que se discute del caso de Hugo Michel no es su idoneidad en términos técnicos. Lo que se discute es su independencia. Claro. Que eso es lo que en realidad, cuando haces un nombramiento de este tipo, como el de la auditoría, la auditoría depende de su credibilidad social. Claro. Si la ciudadanía no confía en la auditoría, aunque pongas a quien sea. Claro. Y creo que está el examen y todo el proceso muy orientado hacia lo técnico, tan es así que solo 4 de 31 pasaron, y fíjate, los 4. Israel García Íñiguez, el que sacó el mayor puntaje, era secretario del proyecto de modernización del catastro de Zapopan, con Héctor Robles. Lo mismo Gustavo Alfredo González Pacheco, jefe de la unidad de nómina de Zapopan. Ulises Rafael Chávez Sánchez, jefe de la unidad de la tesorería del Consejo de la Judicatura. Sí. Y, bueno, Hugo Alberto Michel Uribe, subsecretario de Finanzas. Todos, en los últimos 3 años, han estado en espacios donde tomaron decisiones con relación a dinero público y, por lo tanto, fueron observados por la auditoría. Yo creo que los 4, desde mi punto de vista, tendrían que estar descartados. Claro. Los 4, porque tienen un pasado relacionado con el sector público y, por lo tanto, automáticamente cuando revisen sus cuentas van a entrar en conflicto de interés. Por supuesto, van a ser juez y parte, para decirlo más claro. Y me parece, Enrique, que este aspecto debió de haberse contemplado también en la convocatoria. Es que mira, lo que dice, bueno, yo tuve posibilidad de platicar en la mañana con el presidente de la Comisión de Vigilancia en el espacio radiofónico que llevo. Y lo que él me decía es que lo que dice la Constitución es que tú nada más se lo puedes negar a titulares de área, a titulares de secretaría. Ellos no se podían registrar, pero como él es subsecretario, sí se puede registrar, y me parece de una leguleyada, pues y aparte de un asunto que atenta contra el más mínimo sentido. Es decir, si tú interpretas la ley, lo que la ley está diciendo es: no puedes meter a juez y parte. Eso es la idea. Claro. Y ya decir, es que un secretario no se puede registrar, pero un subsecretario sí, me parece que es para vernos la cara. No, totalmente. No te digo que violen la ley, pero siempre hay formas en la convocatoria de darle la vuelta a eso. Totalmente, ¿no? Y lo hemos visto en muchas ocasiones. Y me parece que los 2 puntos cuestionables los has dejado muy claros. Uno, me parece muy grave la cercanía con el Ejecutivo. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones cuando hemos revisado este y otros órganos que se dedican a la auditoría, Enrique, la importancia de la independencia. Y hemos puesto muchos ejemplos a nivel incluso internacional que han funcionado por eso. En México no hemos podido todavía concretar la autonomía total y plena de estos órganos auditores, de estos órganos fiscalizadores. Y bueno, por otro lado, lo que ya mencionabas, el hecho de que tarde o temprano llegará un punto en que el próximo auditor pues estará revisando sus propias cuentas públicas de cuando obtuvo o tuvo otro cargo, ¿no? Yo espero, digo, lástima porque así son las reglas, pero yo espero. Hay que recordar que el próximo martes es el pleno, el próximo martes se debe elegir al próximo auditor superior. Sí. Yo espero que los diputados razonen su voto y voten en contra de los 4. De los 4. Es decir, creo que es la única forma de que haya un segundo proceso. No, porque déjame decirte, hay gente con una experiencia muy importante en materia de rendición de cuentas, transparencia, auditoría, muy importante.
En la Universidad de Guadalajara hay varios. Bueno, Aime Figueroa, por ejemplo, muy Claro. conocida por ese tema. Alfonso Hernández del Muy ITESO. respetada Hay también. mucha gente. ¿Por qué no se quieren meter estos? ¿Por qué no se registran? Claro. ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué estas vacas sagradas, estos pesos pesados de la auditoría, por qué no van, presentan sus papelitos y se meten? Porque saben que al final pueden exponer su prestigio a una puercada. Claro. Es la realidad. Claro, Belén? sí, no, y te lo dicen totalmente, ellos. Yo totalmente. qué sé, voy, paso el examen, tengo todo, tengo mi currículum inicial, me dicen gracias. Nos legitimaste muy bien el proceso. Claro. No lo legitimaste porque al final gente de ese peso Afines. puede hacer que quien llegue diga, mira, yo le gané a estos. Claro, claro. O sea, yo creo que es importante, lo decía Augusto Chacón en la mañana y coincido con él, creo que es momento de que se vaya a procesos más que de exámenes y más que entrevistas, a digamos una especie como de debate sobre los prestigios. Que los partidos políticos digan, vamos por los académicos, los especialistas, y vamos haciendo un proceso en donde se delibere públicamente, pero sobre la base de gente que tiene alta credibilidad. Claro. Tienes que partir de eso, que Claro. tengan alta credibilidad. ¿Sabes a mí que me sigue sorprendiendo, Enrique? Que a pesar del acompañamiento de trabajo, y nos consta que han hecho organismos de la sociedad civil, Sí. igual tan respetados como Tómala, Coparmex en su área, que se ha dedicado o se ha involucrado en el área Sí. ciudadana, por ejemplo, Jalisco Como Vamos, que todas estas organizaciones que se han involucrado, ni aún así Sí. se ha Pero podido... fíjate, Belén, por no verle todo malo, yo la verdad es que sí debo de felicitar al presidente de la Comisión de Vigilancia, Hugo René, que ha estado con nosotros aquí, vino, Sí. habló del proceso, habló de todo, habló del sistema estatal anticorrupción. Lo tengo que felicitar porque él ha hecho hasta lo imposible por blindar el proceso. Lo ha hecho, si vieras cómo se hizo el examen, cómo se eligieron los 100 reactivos, es para volvernos locos y echarnos para atrás. 3 universidades privadas, la UDG no puede participar porque es un ente observado, entonces no Claro. puede participar, pero 3 universidades privadas, la Autónoma, el ITESO y el Tecnológico de Monterrey, proponen 100 preguntas. Y de esas 100 preguntas, como no pueden proponerlos directo porque sería en contra de la convocatoria y de lo que dice la ley, lo que hacen es que de esas 100 preguntas empiezan unas rondas y los partidos políticos van eligiendo preguntas. Nadie puede pasar de 20 para que no sean realmente, ningún partido tenga realmente un peso muy amplio dentro Claro. del examen. Todos estos contrapesos se hacen precisamente para eso. Después se insacula. No se permite que, entre que se elabora el examen y se realiza, no hay más de media hora para que no se filtre nada. A lo que me refiero es que el diputado hizo todo lo posible por blindarlo. Pero cuando hay irresponsabilidad de las partes, Sí. aunque traigamos el modelo de Noruega, de Suecia, de Canadá, de donde me digas que la democracia funciona perfecto, de donde la traigas, este tipo de procesos se van a descomponer y se van a extraviar si no existe responsabilidad de las partes. Claro. El hecho de que el gobernador permita que su subsecretario de Finanzas se registre, Claro. me parece un pésimo mensaje. Ojalá el gobernador le hubiera dicho, no te registres. Yo Claro. soy el primero que tengo que mandar un mensaje de que estoy dispuesto a que haya un auditor imparcial e independiente. Totalmente. Ahí está el Bueno, asunto. pues ahí dejamos el tema, Enrique. Hoy íbamos a hablar también de la renuncia del primer ministro italiano Matteo Renzi. Ya lo dejaremos. Habrá tiempo. Sí, porque además esto Sí. nos lleva a recapitular sobre otros casos similares en otros países y lo que ha ocurrido incluso en la propia Italia. Así que bueno, el tema lo dejamos para el después. 2016 de los imposibles, ¿no? Así es. Nos vamos a la pausa y regresamos con un tema súper interesante, vigilancia, espionaje. Con esto volvemos. La Ley Federal de Protección de Datos Personales coloca a las personas en el centro de la tutela del Estado. Los mexicanos contamos hoy con una legislación que protege la información personal que pueda encontrarse en las bases de datos de cualquier persona física o empresas, como aseguradoras, bancos, tiendas departamentales, hospitales, laboratorios, universidades, etc. Esta legislación contiene una serie de reglas claras y respetuosas de la privacidad, dignidad e información de las personas, derivadas de principios internacionales, observados por otros países del mundo. La ley regula la forma y condiciones en que las empresas deben utilizar los datos personales. Existen datos que se consideran sensibles y por lo tanto requieren de mayor protección. Por ejemplo, origen racial o étnico, estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencias sexuales. Esta noche en Perspectivas lo platicamos. Y Belén, bueno, sabemos que los gobiernos nos espían. Yo creo que eso no hay iluso que crea que no es así. Sí. Y bueno, ahorita con los teléfonos y con las conversaciones de tecnología, WhatsApp claro. y con las conversaciones de Telegram,
pues este tema cada vez más importante, ¿no? No Claro. tanto si los gobiernos deben o no vigilar, porque creo que en realidad en todo el mundo los gobiernos pueden vigilar sobre todo en asuntos relacionados con la seguridad, ¿no? También como fuente de información. Yo creo que ahí el debate es cuántos controles tenemos para que el gobierno no tome decisiones discrecionales en esta materia. Totalmente. Y para platicar de este tema, saludamos a Luis Fernando García, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos, en defensa de los derechos digitales. Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Luis, platícanos un poquito de este estudio que elaboraron. A mí me parece un estudio muy interesante que se llama El estado de la vigilancia, fuera de control. Platícanos cuáles son los principales hallazgos que encontraron. Mira, la semana pasada presentamos este informe que en una parte está basado en más de 600 solicitudes de acceso a la información que realizamos a más de 100 autoridades. Y en los que se revela, por ejemplo, que hay autoridades que sin tener facultades para llevar a cabo la vigilancia, la han llevado a cabo, que por ejemplo, al ser poquito menos del 99% de las solicitudes realizadas por autoridades para acceder a datos de usuarios de telecomunicaciones que son conservadas por las empresas, fueron llevadas a cabo sin autorización judicial. Encontramos también que hicimos preguntas que para precisamente, como tú mencionabas, se nos vende esta vigilancia como una solución para los problemas de seguridad y para combatir la impunidad. Sin embargo, derivado de estas respuestas por parte de las autoridades, nos revela que más del 90% de las investigaciones, las averiguaciones previas en las que se utiliza una medida de vigilancia, permanecen como obligaciones previas abiertas o obligaciones previas en las que no se hace un ejercicio de acción penal. Es decir, más del 90% de las personas vigiladas en el contexto de una investigación criminal nunca son acusadas de ningún delito, ¿no? Todas estas cuestiones revelan, como subtitulamos este informe, que el estado de la vigilancia en el país es de que está fuera de control. Claro. Luis Fernando, ¿por qué y a quiénes está vigilando el gobierno o las autoridades? ¿Pudieron obtener este dato? Pues mira, uno le gustaría, uno imaginaría que es para investigar situaciones de delitos, etcétera. Sin embargo, lo que nos deja los datos que hemos obtenido es que justamente no sabemos a quién vigila, pero lo que sí sabemos es que hay vigilancia ilegal y sin controles. Por ejemplo, en el caso del estado de Jalisco, se ha revelado y el propio gobierno ha aceptado que se compró un sofisticado software de vigilancia de una empresa italiana que se llama Team, por el cual pagó cerca de 700,000 euros. Sin embargo, cuando le preguntamos a la Fiscalía de Jalisco cuántas veces solicitó a un juez la autorización para intervenir en comunicaciones, nos dijo que solamente lo hizo 2 veces, una en 2014 y una en 2015. Cuando le preguntamos a los jueces si recibieron esas solicitudes de parte de la Fiscalía de Jalisco, los jueces no nos dieron ninguna información relacionada con solicitudes de parte de la Fiscalía de Jalisco, pero aún asumiendo que la Fiscalía de Jalisco sí obtuvo e intervino en las comunicaciones de 2 personas, esto sí, solamente hay 2 hipótesis. Una, el Estado de Jalisco, en particular la Fiscalía, está utilizando software de vigilancia que costó 700,000 euros de manera ilegal y sin pedir la autorización judicial, que es muy probable, o en el mejor de los casos, lo cual también es inaceptable, la Fiscalía de Jalisco gastó 700,000 euros en adquirir un equipo que solamente le sirvió para espiar a 2 personas en 3 años. La primera parece más sensata, ¿no? 350,000 euros por intervención de comunicaciones privadas, algo que me parece ridículo, desproporcional y que pues contradice todas estas cuestiones que señala que esta vigilancia es para nuestra seguridad. Sobre todo en un país y en un estado en donde la diferencia entre la delincuencia y el Estado es muchas veces inexistente, creo que el ceder a nuestra privacidad es también ceder a nuestra seguridad, ¿no? Ahora, Luis Fernando, recuerdo que cuando discutimos hace algunos meses este tema de Hacking Team, también, Belén, hubo una discusión muy interesante porque el sello para la llegada de este software
no lo ponía la Fiscalía, sino la Secretaría General de Gobierno, que es, digamos, como quien se encarga de la política interna en Jalisco. Es decir, ahí al menos teníamos dudas de que realmente se iba a utilizar para temas de seguridad, porque la Secretaría General de Gobierno no ve esos temas, ¿no? Eso uno. Y dos, que nos platiques, Luis, en realidad, ¿qué hace este software de Hacking Team? ¿Cómo lo podemos identificar? Pues mira, este software Hacking Team es una medida de vigilancia sumamente invasiva, porque permite a la persona que vigila tomar absoluto control de un dispositivo, un teléfono, una computadora, permite extraer cualquier tipo de dato almacenado en el equipo, permite inclusive registrar todo lo que se teclea en ese dispositivo, con lo cual puedas llegar a conocer las contraseñas de cualquier servicio que utilices, o incluso de prender la cámara y el micrófono del dispositivo sin que tú te des cuenta para, digamos, recolectar todavía mucha más información de dónde estás a tu alrededor. Y además es un software que es muy difícil de detectar, por lo que existen muchos incentivos para que las autoridades lo utilicen sin que nadie se dé cuenta y muy probablemente, como lo hemos demostrado con los datos que nos dio la propia Fiscalía, ustedes utilizados sin autorización judicial y sin cumplimiento de las normas. Me parece una contradicción y una hipocresía el tratar de decir que estas herramientas son para combatir la delincuencia y para favorecer el Estado de Derecho y se utilizan estas herramientas precisamente violando el Estado de Derecho, violando la ley y vulnerando la privacidad de las personas de manera ilegal, ¿no? Creo que este tipo de software en particular es sumamente problemático y justamente cuando me preguntaban hace un ratito ¿a quién espió? Pues lo que sí sabemos es que no espió a secuestradores, no espió a personas involucradas en un hecho delictivo, y es lo que se tiene que investigar y sancionar. Esto no puede quedar como una anécdota, tiene que haber una investigación de a quién se está espiando con este dispositivo, porque no se está espiando de manera legal, se está utilizando para fines probablemente no legales, pero en el mejor de los casos no se está utilizando, entonces se está despilfarrando de 100,000 euros nada más de la adquisición de este equipo, pero probablemente muchísimo dinero más en la adquisición de otro equipo similar. Claro, sería interesante obtener ese dato, Luis Fernando, porque durante mucho tiempo, pues tú sabes, los periodistas hemos temido que seamos permanentemente vigilados por la autoridad, no solamente los periodistas, entre partidos políticos también, pero bueno, más allá de esto, te quiero preguntar, Luis Fernando, como asociación, como red, ¿están proponiendo algo en materia de legislación precisamente para ser mucho más contundentes con la autoridad en materia de uso de la vigilancia o el espionaje que también se le conoce? Sí, justamente. Y nosotros también nos parece que siempre se nos pone una pregunta muy simplista de o toda la vigilancia o nada de vigilancia, cuando, como ustedes bien mencionaron, de lo que se trata es de cuándo la vigilancia, quién puede hacer vigilancia, para qué y bajo qué procedimientos. Y lo que nosotros hemos señalado con base en los estándares internacionales de derechos humanos es que la ley tiene que señalar con mucha claridad quién puede hacer vigilancia, para qué puede hacer vigilancia y cómo puede hacer vigilancia. Tiene que ser a través de una autorización judicial y que el juez valore si la medida de vigilancia es verdaderamente necesaria, si es verdaderamente proporcional, si es la única medida que se puede utilizar para conseguir un objetivo legítimo como investigar un delito o atender una amenaza a la seguridad nacional, pero además que tiene que haber otros controles como la transparencia. En otros países hay también mecanismos de supervisión independiente, instituciones o un funcionario encargado de fiscalizar este sistema y poder detectar cualquier abuso. Y también estamos proponiendo que se establezca el derecho de notificación a las personas afectadas. Evidentemente no en el momento en que está siendo vigilado, porque podría frustrarse la efectividad de la medida de vigilancia, pero que después de un tiempo de que fuiste vigilado, como pasa en muchos países, te es notificado que fuiste vigilado o vigilada y qué fue lo que se conoció de tu vida privada, para que en tu caso tú puedas acceder a los mecanismos jurídicos que correspondan si crees que hubo un abuso. Lo que es más importante es que las autoridades que utilicen la vigilancia sepan que su uso de la vigilancia va a ser revisado y va a ser conocido tanto por un juez como por la persona afectada en algún momento. Lo que está pasando ahorita es que para un procurador o fiscal es muy sencillo abrir una investigación por cualquier cosa, vigilar a una persona sin pedir autorización judicial y dejar esa averiguación previa abierta
sin que haya ningún tipo de control o escrutinio sobre la legalidad. Entonces, de nada sirve que las leyes digan quién puede hacer la vigilancia y para qué, si no hay quien verifique que esas leyes se cumplan. Entonces, estos son controles que no estamos sacando de la manga, sino que han salido de la experiencia y la práctica internacional, las normas de derechos humanos internacionales, y que es lo que hemos estado proponiendo desde hace varios años. Sin embargo, desde el Estado ha habido un rechazo a la implementación de estos controles sin siquiera dar una razón pública de por qué. Creo que es muy importante que además de estos controles que se establezcan en la legislación, sí haya investigaciones y sanciones a quienes ya hemos demostrado que han violado la ley en este tipo de vigilancia, porque si no hay consecuencias por violar la ley, pues estas violaciones a la ley se van a repetir. Y en 20 segundos, Luis Fernando, la Corte ya les dio les dio la razón en este tema. En el caso de la transparencia, justamente este lunes pedimos información, que es la información que nos ha permitido documentar estas violaciones a la ley, un gran paso a partir de la decisión de la Suprema Corte, que nos ha dado el acceso a esta información, en este caso del CISEN, y que nosotros seguiremos documentando. Invito a tu audiencia que sigan la información que vamos sacando en nuestra página de internet, r3d.mx, donde pueden consultar el informe que hemos mencionado, y en nuestras redes de Facebook y de Twitter también, r3dmx, para que vean toda esta cuestión de cómo la vigilancia, como hemos dicho, está fuera de control. Excelente esfuerzo, Luis. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Ahí está, qué datos. Hay Tremendo. que revisar el estudio. Sí, A mí me tremendo. dejó con un pésimo sabor de boca. Claro. Digo, qué bueno que está la información, pero saber que hay esos niveles de espionaje. Claro, y sobre todo lo que ya nos decía él puntualmente para Jalisco, un equipo de más de 748,000 euros. Que o una de dos, o no se está utilizando, o sí se está utilizando, pero no se está notificando a la autoridad para qué se está usando. ¿Cuál te parece más sensata? Híjole. A mí la primera. Vamos al corte, regresamos Vamos a la con el pausa. doctor Arturo Gleason. Según un reportaje del periodista ambiental Agustín del Castillo, la cuenca del río Santiago tiene casi 5.500 millones de metros cúbicos de aguas excedentes que se van directo al mar, lo que justifica que la política de vedas que se estableció a partir de los años 30 del siglo XX sea cambiada, señala el estudio técnico justificativo para la suspensión de veda y reserva de agua para uso público urbano y doméstico. El levantamiento de vedas sería porque se supone que éstas ya cumplieron con su papel en la recuperación de los ríos de la región de casi 76,000 kilómetros cuadrados. No se está planteando más agua para la economía de las zonas rurales, lo que es especialmente polémico para la cuenca del Río Verde. Las demandas de agua conjunta alcanza 1.824 millones de metros cúbicos anuales para aguas superficiales. La generación de electricidad demanda 20.128.90 millones de metros cúbicos. Esta noche en Perspectivas lo platicamos con el doctor Arturo Gleason. Doctor Gleason, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Por qué no empezamos por el Zapotillo? ¿Cómo ves el asunto del Zapotillo? De pronto se dejó de hablar, estaba leyendo algunas notas donde hay asignación de recursos para el siguiente año, no sabemos exactamente cómo está el tema legal. ¿Por qué no nos platicas desde tu punto de vista en qué situación está el proyecto del Zapotillo? Bueno, es un proyecto controversial, como lo sabemos. Por un lado está la postura gubernamental, que con el discurso de que hace falta agua en León y en Guadalajara, se necesita más agua, dejando de lado alternativas claras como es aprovechamiento, cuidado, conservación. Bueno, entró en este litigio legal donde los compañeros de Temaca se han defendido y han interpuesto este juicio en la Suprema Corte de Justicia. Y tengo la impresión de que pues, la disposición legal es muy clara, pero el gobierno siempre ha seguido este discurso y estas acciones de impunidad en donde siguen cometiendo acciones. Ya nos pasó también con Arcediano, había una serie de juicios e impugnaciones y también ellos siguen como haciéndose pues, los sordos, ¿no?, ante los problemas para ganar tiempo y finalmente imponer su voluntad. Doctor, a propósito de la presa El Zapotillo, yo quisiera aprovechar estas cifras que nos ofrece en este reportaje nuestro compañero Agustín del Castillo para a ver si hay manera de correlacionar dos fuentes. Él dice en este reportaje, y con base en las investigaciones de ustedes, que al menos 5.500 millones de metros cúbicos de agua excedentes del río Santiago se van directo al mar. Entendemos que esta agua pudiera aprovecharse para abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara. La pregunta en concreto es, sí,
levantando la veda que actualmente tiene este río, aprovechando esta agua para la zona metropolitana de Guadalajara, ¿sería todavía necesario terminar o construir la presa del Zapotillo? Bueno, se tiene la percepción de que si se deja correr el agua por los ríos, en este caso el Santiago y el Verde, estamos perdiendo agua. Yo creo que la situación todavía es un poco más profunda, ¿no? Lo hemos comentado que el problema real de Guadalajara es que ha afectado el ciclo del agua, ¿no? ¿En qué sentido? Antes llovía, se infiltraba, se recargaba el acuífero, la flora permitía evapotranspiración, el vaporcito que subía se precipitaba. Entonces, las condiciones, por ejemplo, en el que está el río Santiago, es de total contaminación. O sea, ahí yo creo que no hay ningún tipo de aprovechamiento más que ahorita una política férrea, directa, exhaustiva, profunda de sanear la cuenca. Antes de que pensar en utilizar las aguas. Así es. Entonces, a mí se me hace irrelevante en un momento dado que dejemos ir ese volumen. Lo que estamos dejando ir es la lluvia. La lluvia la estamos dejando ir a los colectores, se mezcla con aguas negras, y esa lluvia que debiera estar en el acuífero, que abastece al 30% de la población, esa sí la estamos perdiendo y se está secando el acuífero, y en los próximos 20, 30 años vamos a tener graves crisis de escasez. Ahora, ¿cómo se restablece, doctor, el ciclo del agua? ¿Qué se tiene que hacer? Porque de pronto queda esta idea conceptual, esta idea clara. Sin embargo, yo cuando platico de este tema con los políticos, parece que ni lo pelan. Es decir, dicen, no, pues hay que hacer más presas, hay que invertir en otras cosas. Pero este asunto de restablecerlo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se empieza? Bueno, primeramente que nada, a partir de una concientización de las personas. La mayoría no sabemos o no tenemos claro la importancia del ciclo del agua. Por ejemplo, si estamos viendo que el agua de lluvia se mezcla con aguas negras, hay que separarlas, ¿no? Efectivamente tenemos una red de colectores vieja, inoperante en algunos puntos, a punto de colapsar algunos colectores, pero por ejemplo tenemos que recargar, ¿no? Entonces tenemos que implementar estructuras de infiltración. Por otro lado, la gente puede también aprender a captar el agua de lluvia en su casa y disponer de cierto caudal o cierto volumen durante el temporal que pudiéramos utilizar y no sacarle a chapala a los pozos. Tú lo haces. Así es. O sea, digamos que no es imposible. No, nosotros ya tenemos... ¿Qué haces tú en tu casa, por ejemplo? Pues tenemos nuestro techo, tenemos un primer tanque que va bajando un tanque, se queda la basura ahí, se desborda, se va a la cisterna. De la cisterna tenemos una bomba que pasa por unos filtros, el caudal llega al tinaco y se reparte la casa y nos abastece durante el temporal, ¿no? Y 2 semanas más. Ya tenemos este dato duro, que un techo de 80 metros cuadrados, una cisterna de 5,000 litros, abastece a 2 personas durante 5 meses del año. 5 ya meses. Esto es un dato duro. Sería no reducir como el 40% de lo que consumimos de agua, o de lo que sacamos de presas o del agua de Chapala. En nuestra casa, estamos la mitad del año subsidiada por la lluvia. Eso es un esfuerzo meramente único en nuestra familia, pero que nosotros hemos dicho a la autoridad, date la oportunidad de hacer la investigación más a profundidad. ¿Para qué? Para que podamos esto, poco a poco, no digo de la noche a la mañana, ir transitando una cultura del agua que nos permita restaurar el ciclo. ¿Cómo se restaura? Bueno, la lluvia que no cabe en la cisterna, en las tormentas, la mandamos a un pozo de infiltración y no va al drenaje. Esa agua recarga y esa agua no va al drenaje. También, se contamina, digamos. Sí, no se mezcla. No se Entonces, mezcla. porque estamos sobre todo la parte central de la cuenca del Valle de Temajac, acá de este lado de Guadalajara, y de aquel lado del aeropuerto, que es la cuenca del Ahogado, estamos en algunas zonas de infiltración muy altas. Entonces, por ahí por el ITESO, absorbe el agua de una manera impresionante, se la chupa, porque el suelo está, la naturaleza lo diseñó para absorber. Entonces, guardamos agua en el suelo, no le sacamos a las fuentes actuales durante 4 o 5 meses, imagínate entonces los ahorros, y estamos ayudándole al ciclo del agua a restablecerse de una manera muy concreta, y que la política pública, pues este tema de la restauración no pinta, ¿no? Doctor, a ver, algunas preguntas pensando un poco como un ciudadano común en su casa. Lo primero que yo me preguntaría al escuchar este testimonio es, ¿cuánto me cuesta tener un sistema como el que usted actualmente tiene en su casa? Y la otra pregunta es, si el agua excedente se va, como usted dice, no a la tubería de aguas negras, sino a otro canal, finalmente va al subsuelo que tiene cubierto o tiene un techo de asfalto. Aún así, ¿se puede aprovechar esta agua? Cuéntenos un poquito sobre eso. Rápidamente, bueno, y
El costo, hemos hecho algunos aproximamientos, estamos hablando que sabiendo que las casas, la mitad de las casas de Guadalajara tiene ya cisterna y tiene tinaco, estamos hablando de un costo aproximado de 6,000 millones de pesos en manera global, ¿no? Para toda la ciudad. Para toda la ciudad, estamos hablando entre unos 15, 20 mil pesos de las adaptaciones que pudieran ser, sabiendo que hay cisterna y hay tinaco, ¿no? Que si lo ponemos con Zapotillo, 13,000 millones, van a decir, no, pues ya con Zapotillo tenemos agua para 25 años, pero aquí lo que no se está tomando en cuenta es que cada año 400 millones estamos perdiendo los tapatíos con las inundaciones. Si nosotros podemos transitar un modelo de esta manera, no solamente en 6 años, 8 años estuviéramos pagando los sistemas de captación, sino que además estuviéramos restableciendo el ciclo del agua y enseñándole a la gente otro tipo de conductas que en otros países ya es normal captar el agua de lluvia, está la normatividad y es parte de las construcciones, ¿no? Es un objetivo ambicioso, pero es que si no hacemos esto de recargar, de guardar y cuidar, nos va a alcanzar la desgracia, ¿no? Yo veo por ese lado, ¿no? Ahora, son 6,000 millones de pesos para toda la mancha urbana de la zona metropolitana de hablándolo Guadalajara. masivamente. 6,000 millones de pesos, pero se podría iniciar con un proyecto de ir incorporando algunas colonias de poquito en poquito. Así Encima es. no se tendría que echar de golpe, ¿no? No. Pero nosotros empezamos con el primer tanque de primera lluvia, es el Fair Flush, que es un tanque de 200 litros. Ahí guardábamos el agua, se desbordaba, empezamos a regar y después nos fuimos con la cisterna porque no teníamos cisterna. Y fue un proceso interesante que ahorita nos permite tener un sistema al 100%, que tenemos el orgullo y la satisfacción de como familia no estar dañando el ciclo del agua. Oiga, doctor, a ver, otra cosa. Yo lo que he escuchado cuando se intenta aprovechar el agua de lluvia es qué calidad de agua tenemos, porque tenemos la creencia, los que no estamos muy enterados de estos fenómenos, que las primeras aguas, sobre todo que caen, de aguas pluviales, pues es agua contaminada, porque tenemos una mancha de contaminantes en la atmósfera. Smog, claro. Entonces, ¿qué calidad de agua se obtiene a través de este sistema? Bueno, aquí no lo que me has preguntado, lo del techo, ¿verdad? Y se prevé que los techos estén limpios, que los impermeabilizantes estén libres de contaminantes como derivados del petróleo. Y una vez aplicado y manteniendo el techo limpio, que eso hay que ser muy preciso, porque si pongo al perro y tengo la bicicleta arriba... Y los árboles ahí con... Exacto, esos factores contaminan, ¿no? Y este tipo de sistemas nos permite abastecer por lo menos la mitad del año, como ya había dicho, y también emigrar hacia una nueva cultura, ¿no? Que es lo que nosotros estamos hoy por hoy apostando y que hemos hecho los estudios del agua de calidad, que es muy buena. Acabo de hacerlo, hacemos uno al principio, uno durante y uno al final. Acabo de recibir los resultados del final y es un agua completamente limpia, con los tratamientos, por supuesto. Porque las primeras lluvias, como dije, hay un tanque donde las recibimos, esas no las usamos, esas se van al jardín. Y después le cerramos y ese tanque que antes que recibía las primeras lluvias se desborda y se va a la cisterna. Hemos comprobado que cuando la lluvia viene limpia el cielo y mientras está el temporal el cielo está completamente disponible para recibir la lluvia. Entonces, inclusive no la tomamos, ¿eh? Tenemos otro tipo en la cocina y otros 2 filtros y una lámpara UV. Sí, es que y con eso ya cuando vas pensando en el ahorro, claro. Incluso a mediano y largo plazo te puede convenir. No, por supuesto. No, más allá más allá de colaborar en términos ambientales, también es un asunto de conveniencia. Vamos al corte y lo seguimos platicando con el doctor Arturo Gleason. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, en esta charla por demás interesante con el doctor José Arturo Gleason del Observatorio Ciudadano del Agua, también director del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua. Doctor, nos decía, usted ya experimentó, ahora sí que en casa propia, no en carne propia, en casa propia, sí, el cómo aprovechar el agua pluvial. Otro de los aspectos que usted mencionaba es aprovechar esta agua, pero también en toda la ciudad a través de un colector que lleve solamente agua pluvial.
Actualmente en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cómo están nuestros colectores? ¿Están divididos aguas negras, aguas pluviales? Cuéntenos, por favor. No, bueno, la red de colectores surgió en una primera línea desde el Parque Morelos a la Avenida Revolución, 1,250 metros, se entubó porque olía mal, porque descargaban aguas negras. Y a partir de esa línea, por la calzada Independencia, se empezaron a unir los demás, por el lado poniente, el lado oriente. Después hicieron los orientes, el de oriente que explotó el 22 de abril y el poniente que va por 8 de julio, pasa por Tránsito y descarga en el arroyo Temajac. Después el López Mateos. Entonces fue una telaraña que se fue haciendo, se le fueron pegando los colectores y luego haciendo estos intermedios que no les permitió determinar la separación. Hay algunos canales, el canal Santa Catalina, que es la trinchera Santa Catalina acá por Moctezuma y Patria, pero todo es combinado. Y el problema es que ya no tienen la capacidad de desalojo, es como un gran embudo, le hacen una gran hoyo, pero la salida es la misma y ya no alcanza a sacarlo todo en tiempo y forma. Entonces nos tenemos que esperar a que salga todo y eso es la inundación, mezclada con aguas negras. Pero nos decías que ni siquiera tenemos información en torno a este tema. Claro, y no estamos para tomar decisiones en este asunto. Claro. Y nosotros hemos propuesto que antes de gastar un solo peso en inversiones hidrosanitarias, tenemos que saber cómo está la parte natural, que es el ciclo del agua. No tenemos red de monitoreo subterráneo, no tenemos y mediciones de los escurrimientos. Por ejemplo, en Plaza del Sol no sabemos cuánto escurre, lo podemos una fórmula, está bien, pero puntualmente no lo hemos medido. No tenemos una red de estaciones meteorológicas consolidada. Y por el otro lado no tenemos en la parte artificial, que son los colectores, no tenemos los datos precisos de los diámetros, tipos de secciones, las inclinaciones. Nos hemos encontrado colectores que van con este diámetro y luego llegan a esto por la falta de planeación, porque nunca se pensó poner uno nuevo acá. Nos autorizan un fraccionamiento, el contratista propone su diámetro para sacar el agua de esta zona, pero el viejo no alcanza. De estos hay muchas anomalías en la ciudad. Supongo que Tlajomulco y Tonalá y Zapopan, y van con la misma agenda, como no hay planeación y el tema del agua siempre se toma como un referente más, como un recurso, como ocupo agua, hay fuentes suficientes, muy bien, pero nunca me doy cuenta que me las estoy acabando. Ocupo agua, pues conéctate hacia aquí. Entonces tiras el agua donde tú quieras y entonces no hay una lógica de funcionalidad, ni lo natural, ni en lo artificial, que sería el sistema hidrosanitario, y tenemos este relajo que es una maraña y la actualidad la tiene difícil para resolver. Pero una maraña, como usted ya bien lo decía, de dimensiones, pero además de materiales, ¿no? Porque si nos vamos a los barrios más antiguos de Guadalajara, nos vamos a encontrar un tipo de colectores y si nos vamos a los nuevos fraccionamientos, otro tipo de colectores. Y aparte el político no tiene el incentivo de invertir en colectores porque no se ven. Claro. Es la realidad, debajo ¿no? de la tierra, ¿no? O de las calles. Pero no hay voluntad política para resolver los problemas de fondo. Entonces, como son políticos, entonces lo esconden y entonces pasa el otro temporal y así no le hemos llevado 40 años. Yo platiqué contigo, Arturo, en el momento en que se discutía más, acaloradamente el asunto del POTMET, del programa, del Plan de Ordenamiento Territorial, y tú decías que en el POTMET ni siquiera habían considerado el asunto del agua, o sea, que ni siquiera venía. No sé, Arturo, si has podido tener pláticas con el actual director del IMEPLAN y se ha logrado involucrar algo. ¿Cómo está el asunto del agua en el POTMET? Bueno, yo traté, respetando los tiempos, las convocatorias, desde noviembre del año pasado, participé en un foro, tuvimos un fuerte enfrentamiento en el Cabildo, mandé en tiempo y forma mis observaciones y para junio pues salió un tema allí muy escueto. Se me argumenta que no es para argumentar el tema del agua, pero no hay un ordenamiento ni siquiera de la información desde el punto de vista técnico, esta parte natural que les digo, y esta parte artificial, los mapas, por ejemplo, de cuencas borrosos, no hay un claro mapa que nos indique cómo están configuradas las cuencas, la infraestructura. Entonces, de entrada, si eso pusiste como parte del agua, pues muy mal. Entonces, eso me da la impresión que fue hecho la carrera, además de otras críticas de cuestión de organización del documento que encontré seriamente, como falta de citas, como falta de justificación de algunas ideas que ellos proponen como la panacea. Entonces yo expresé esto vía medios de comunicación, Agustín del Castillo publicó, pero simplemente he sido olímpicamente ignorado
Claro, soy una voz que no va de acuerdo a ellos y en sus foros, inclusive otros foros no me invitan, precisamente porque me toca poner el dedo en la llaga. Y entonces, sí, claro, yo quiero un PodMed, pero un PodMed bien hecho, bien fundamentado. Yo le decía al director, ¿cómo dicen Guadalajara 2042 si ni siquiera sabemos cuánta agua hay? No la medimos. Entonces dices, va a alcanzar para el 2042 cuando hay claros manifiestos de la ONU alertando a todos los países del mundo que para el 2030 las fuentes subterráneas, si vamos al ritmo que le estamos sacando, se van a acabar. Entonces, ¿cómo planeo yo 2042 Guadalajara si ni siquiera tengo una red de monitoreo de agua subterránea, superficial y una red de estaciones meteorológicas consolidada como toda ciudad de este nivel necesita? Entonces, no me sonó. Y lo planteé y hasta ahorita pues he sido ignorado. ¿No te han buscado para decirte, no, oye? Claro que no, la idea es yo creo que opacarme y seguir con sus políticas, ¿no? Entonces, pero nosotros hemos sido fiel a nuestro argumento y allí están nuestras observaciones escritas y en la prensa, por supuesto, ¿no? Claro, ahora doctor, nos decía que instalar más bien este sistema de reutilización de agua pluvial en las casas costaría alrededor de 6,000 millones de pesos para la mancha urbana. ¿Tienen el estimado de cuánto costaría hacer una red de drenaje para aguas pluviales también dentro de la zona metropolitana? Bueno, en su momento ya también CIAPA lo ha considerado y manejó un dato de 20,000 millones de pesos, ¿no? Es para separarlo. Es también una cifra muy alta. Prácticamente hay que levantar la ciudad y volver a reestructurar eso. Se me hace bajo 20,000 millones, ¿no? Para levantar todo. 20,000, ponle tú 30,000 millones, digo, pero el fondo metropolitano en 5,000 millones. La línea de tren ligero cuesta 20,000 millones. Así es. Entonces imagínate, apostarle a una red hidrosanitaria de esas magnitud y no se ve. Por eso apostamos por empezar en casa, ¿no? Claro. Demandar menos, aprovechar la lluvia, las aguas jabonosas, porque ahí es donde empieza la verdadera restauración del ciclo del agua y que si vamos quitándole esos volúmenes de agua de lluvia desde las casas, claro, podemos ya apostar menos a la infraestructura grande, ¿no? Oye, la semana pasada me tocó platicar con Francisco Ayón y con Eliseo Mejía, digamos con la plana mayor del CIAPA, y lo que me dijeron en ese momento a mí es que ha habido una reducción del consumo del agua en la ciudad, que por persona ya consumimos menos. Tú tienes cifras por ahí y que por lo tanto también ha habido algunas adecuaciones en las tarifas y bueno, viste el aumento de la tarifa que se aprobó hace algunos días. ¿Hay alguna reducción? ¿Tú lo tienes claro del consumo de agua que tenemos en la metrópoli? Pues mira, yo como se lo dije también respetuosamente al ingeniero Aristeo, si no hay sistemas de medición, las cifras que yo pueda dar y las que él pueda dar son al aire. Son en base a ver quién grita más fuerte. Lo dijimos, no hay medición, pues podemos especular, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, hay 30 manantiales que en este momento se están yendo al drenaje y son 1,000 litros. Una tercera parte de las fuentes subterráneas. Me van a decir, no, exageraste. Bueno, medamos, vamos a medir y obtenemos el dato duro. Es que el asunto es que ahí si no medimos, si no medimos, lo que tú me digas, yo te diga, pues es valedero. Pero hasta que no nos muestren un sistema de monitoreo, por ejemplo, de consumos, que ya es hasta vía satélite, ya te mandan tu cuenta de CIAPA, te la puedes mandar a tu celular. Nosotros estamos todavía en la prehistoria mandando a la gente a que cheque las facturas. Hay miles que ni siquiera tienen medidores. O sea, ni siquiera de ahí tenemos información, hay miles de cuentas. Pero es estratégico que están no pagando medir. La famosa tarifa fija, ¿no? Así, es estratégico no medir, porque si midiéramos, entonces incurríamos en una cuestión política social de justicia, y entonces quienes están aprovechando, consumiendo más, tendrían que pagar por lo que están consumiendo. Entonces la idea es no medir. Y en el caso de la tarifa, el incremento, Arturo, ¿cómo lo viste? ¿Te parece adecuado, poquito, mucho? Pues mira, en base a que no hay un ordenamiento claro de lo que se tiene que hacer, los incrementos a mí se me hacen irrelevantes. ¿Por qué? Porque como no sabemos ni cuánta agua hay, no sabemos ni cómo la estamos repartiendo, entonces el ciudadano sufre de escasez, sufre de inundaciones y todavía le subes, tiene completo derecho de oponerse.
¿A dónde van a ir esas tarifas? ¿Cómo se está gastando? No sabemos claramente. Y eso yo lo que no estoy en contra en sí del incremento, sino de la forma en que están incrementando algo que ya funciona mal. Y fíjate que ahí en ese asunto, Belén, también tú ves el costo del agua y dices, qué barata es el agua en la ciudad. Sin embargo, me decía el coordinador del observatorio, el director del observatorio, se me fue ahorita su nombre, del Observatorio del Agua. ¿Del agua? Exacto. Me decía, sí, el problema es que si tú comparas las tarifas de aquí con las europeas, que suelen ser muy caras, pues nada más estás quitando un asunto, que en Europa te la puedes tomar. No tienes que gastar en garrafones, no tienes que gastar... Sí. Es decir, cuando haces la comparación de tarifa versus tarifa, pues también lo que nos estás diciendo es que en Europa puedes agarrar el grifo y tomarle directo. Claro, no tienes que comprar un garrafón que te cuesta carísimo. Por eso tenemos que apostar a un proyecto de restauración del ciclo, de rehabilitación de la infraestructura, irlo pagando poco a poco. Si tú pones las cuentas claras, vas a poder emigrar a eso. Le digo, es cuando en un coto, en un edificio, te dice el coordinador ahí del edificio, voy a subir la cuota. ¿Qué van a decir los vecinos? No, pues está muy bien. ¿Y en qué? Pues no, ustedes denme el dinero, yo sabré, yo soy el experto. ¿Estaremos de acuerdo los vecinos? No, seguro. Claro, no. Nomás que en lo social se diluye un poco por la falta de interés y apatía de la ciudadanía, ¿no? Y seguramente muchos acuerdos y convenios que se hicieron en el obscurito hace muchos años, incluso no sé si todavía reciente. Yo conozco varios casos de gente que realmente está consumiendo, que tiene grandes negocios y consume grandes cantidades de agua y están llegando cuotas súper económicas, ¿no? ¿De qué manera se hicieron estos contratos? O ya los que trabajan con pipas, en realidad, porque ya no quieren trabajar con Ciapa, ¿no? Como las grandes plazas comerciales, por ejemplo, ¿no? Y un asunto más, las fugas, doctor. ¿Qué porcentaje es? ¿Usted tiene más o menos la cifra? También porque se ha manejado... Revisas en prensa y está desde el 20% hasta el 50%. Dices, mira, para que tengas una idea, el sistema hidráulico de distribución de agua en Berlín está en una computadora y se ven los cruces, los nodos y te pita cuando hay fugas. Pues ¿tenemos eso aquí? Así, no. Entonces, ¿cómo sabes cuánto hay? Medimos? Entonces, como se lo dije al ingeniero Listeo, usted tiene sus cifras, yo tengo las mías. Él dice 28.4, ahorita va. Sí. Ahora, en la normatividad internacional, la experiencia como en Latinoamérica, que no tiene sistema de medición, se puede brincar hasta el 60%. Por la falta de mantenimiento. Son ya las pruebas que se han hecho en otros países. Con el 28%. Así es. Pero no hay quien lo mida, entonces pues se puede declarar cualquiera lo que puede sea. dar la cifra que quiera. Así Doctor, es. Muchísimas gracias. No, muy pues interesante el tema. Enrique, nos vemos el viernes. Dicen que el pesimista es el optimista informado, ¿eh? Así es. Así acabamos hoy. Bueno. Buenas noches. Hasta Gracias. el viernes.